Entonces, desde luego, como resultado de esto, ¿qué hacía Marción? Marción recomendaba deshacerse del Antiguo Testamento a todos los cristianos. Y decía que el único documento que los cristianos tenían que tener, el único documento, era el Evangelio según San Lucas y las cartas de Pablo. Pero del documento de Lucas y de las cartas de Pablo había que quitar todas las citas que Pablo había dado del judaísmo y todas las citas que Lucas había dado del judaísmo, porque eso había sido una mano pervertida judía que había alterado esos documentos. Por donde andaba el tipo, ¿no? De hecho, Policarpo de Esmirna, que era su obispo, lo excomulgó. Y después que lo excomulgó, porque Marción era brillantísimo, pues, claro, cualquiera aquí en el campo de la medicina puede ya aplicarle un diagnóstico, ¿verdad? Era un hombre brillantísimo. De hecho, él fue el primero que puso en alguna medida el orden de la división del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Él fue el que trajo los primeros documentos del Nuevo Testamento, o sea, Lucas y las cartas paulinas. Fue el primero que lo hizo. Pero estaba fundido. Y claro, cuando Policarpo de Esmirna se da cuenta, lo excomulga. Y él le escribe un documento a Policarpo de Esmirna y al final le dice: te exijo que me reconozcas obispo. Y Policarpo de Esmirna le contesta diciendo: claro que te reconozco, muy bien te reconozco, engendro de Satanás. O sea, no lo quiso aceptar, no lo quiso reconocer. Ahora, fíjense que juntamente con esto, Marción negaba la creación porque era documento antiguo testamentario. Negaba la encarnación porque todo el planteamiento de la encarnación de Cristo es el resultado de ¿qué? De las profecías antiguo testamentarias. Y negaba la resurrección porque la resurrección es producto del pensamiento antiguo testamentario. Por lo tanto, la iglesia se vio en otra encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues si los griegos quieren hacerse amigos nuestros al precio de que nosotros renunciemos a lo que dio base a nuestra fe, que fue el Antiguo Testamento, pues queremos decirle a ellos que bajo ninguna circunstancia vamos a renunciar al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la evidencia de nuestra fe al mundo. Oigan, y para tomar esa decisión, el momento era crucial. Se da cuenta que eran golpes bien contundentes, eran golpes de muerte. Ahora, volvemos de nuevo. ¿Qué recomendaba Marción? Marción decía: yo recomiendo, en su defensa, Marción decía: yo recomiendo que se haga el canon. Y el canon tiene que hacerse con Lucas y con las cartas de Pablo, nada más. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia? Le dijo: ¿y por qué con el Antiguo Testamento no? Porque el Antiguo Testamento representa a un Dios ignorante y malo. Ok, está bien. Pues Marción, el canon lo vamos a hacer con el Antiguo Testamento incluido. Tú dices que solamente se debe incluir un evangelio porque los otros son contradictorios. Pues Pablo dice que el evangelio es locura. Pues con los 4 contradictorios nosotros vamos a hacer el canon. Tú dices que las cartas de Pablo hay que sacarle todo lo que Pablo dijo del Antiguo Testamento. Pues te equivocas. Con las cartas de Pablo, con todo lo que dijo del Antiguo Testamento, vamos a sacar el canon. Y con ello vamos a probar que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y Jesucristo es el Mesías que le envía.
nadie le hubiera recomendado a la iglesia en ese momento que hiciera tal cosa. Chicos, ¿cómo tú vas a meter contradicción? Con contradicción, ¿qué vamos a predicar? Hace un par de años atrás yo prediqué un sermón sobre la resurrección de Jesucristo y lo que utilicé fueron todas las contradicciones precisamente del testimonio de la resurrección. Y puntualizaba que hay un interesante libro escrito por un periodista que cuando su esposa se convirtió a la fe cristiana, Strobel, cuando su esposa se convirtió a la fe cristiana, él dijo: yo voy a probarle a mi esposa que el cristianismo es una mentira. Y se fue a hacer una investigación periodística, pero a distintos foros, a los más eruditos en el campo, y terminó confesándose cristiano. Y a uno de los eruditos que entrevistó fue precisamente a uno de los mejores historiadores de una de las mejores universidades de historia en los Estados Unidos. Y cuando comenzó a hacerle preguntas con respecto a la historia, le dijo que la historia nunca perseguía trabajar con los detalles, sino perseguía trabajar con lo fundamental, con lo sustancial. Y de hecho nosotros tenemos la misma experiencia en Puerto Rico. ¿Quién duda que Cristóbal Colón vino a Puerto Rico? Sin embargo, unos dicen que vino por Guánica, otros dicen que vino por Aguadilla, y otros por Cabo Rojo, y hasta por Utuado y Lara dicen que por el lago Oaxaca, según Dávila. ¿Quién lo duda? Nadie lo duda. Para la historia, el que se postule que Colón vino por tal o cual lugar, el lugar pero es la relevante, es la ahí no aplica la lógica de Aristóteles. Fíjese que eso, en lugar de negarlo, lo que hace es que lo afirma. Y el hecho de que la historia evangélica de Mateo, Lucas y Marcos diga que había un ángel, que habían dos, que uno estaba adentro, que otro estaba en la piedra enganchado sentado, que el otro estaba afuera, mire, Eso es lo que da más credibilidad. eso es lo que le da la credibilidad. Oiga, ¿cómo la iglesia en el segundo siglo pudo decir: qué tonto es Marción? Quiere sacar del canon lo que afirma la verdad de la fe. No, Marción. De hecho, el marcionismo duró varios siglos, ¿sabe? Pero como un movimiento separado de la fe. La iglesia le dijo: este puente solamente es puesto en una sola línea: alcanzar a los griegos. No es que los griegos nos vengan a alcanzar a nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que ya el tiempo de las preguntas yo se lo ocupé también. Sí. Sí, pastor. Un momentito. Toma yo así. Hagan preguntas, que la esposa está aquí. Ajá. Hay algo que usted dijo que no estoy de acuerdo con usted, pastor. Fantástico. Mire lo que no estoy de acuerdo. Ajá. Que hay una cosa imposible para Dios. Una sola cosa. Dejar los diablos. Bueno. Se ve en el campo de la exposición teológica. Ahí sí es verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Acá, por acá. Sí, Tres libros de Teófilo. La doctrina, tres libros de Teófilo, la doctrina cristiana de Dios, y los otros dos. Déjame ver si los encuentro por aquí. Sí, los planteamientos de Teófilo tengo que tener por aquí.